La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hace días que para hablar de inmigración se habla de reubicación, de reparto, de menas. Se habla menos de la gente que sigue llegando. Se da por hecho que la situación en Canarias, por ejemplo, es crítica. Tiene capacidad para 2.000 menores y acoge a 6.000. Lo que implica que en nuestro país hay niños, hay adolescentes que viven, que duermen en sitios que no están pensados para acogerles. Ayer supimos de la muerte de un joven de 20 años y también de una niña de 2, cuando intentaba llegar a la isla de El Hierro. Hay otro niño que está en el hospital. Francis Candil es quien se ocupa de la gestión de los menores. Es su viceconsejero de Bienestar Social de Canarias. Señor Candil, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Déjeme empezar preguntándole por qué se sabe del estado de ese niño que está herido en el hospital. Bueno, pues sigue siendo atendido y esperando a que mejore su situación para poder ser trasladado a algún centro de los que atienden a este tipo de menores, a menores tan pequeños. ¿De qué manera ha aumentado el número de menores y de niños, especialmente pequeños, que llegan a las islas estos últimos meses? Pues especialmente en los últimos meses lo que ha crecido de manera cada vez más relevante es el número de niños más pequeños, pero además también de niñas que llegan solas a las costas en estos cayucos. ¿Niños cada vez más pequeños? ¿De qué edades estamos hablando? Pues podemos hablar de niños que van desde los 6 hasta los 11 años y es verdad que el grueso, la mayoría, son chicos o chicas adolescentes, pero solo a lo largo de este año, de las 276 niñas que tenemos ahora mismo, solo en estos últimos meses han llegado 190, lo cual es un crecimiento espectacular en el número de estas niñas que hace tiempo pues apenas llegaban en los cayucos. Creo que han tenido que habilitar incluso nuevos centros, 13 nuevos centros para las niñas. ¿A qué atribuye esta llegada de más niñas específicamente? Bueno, pues suponemos que las familias y la gente que está esperando de manera desesperada en las costas africanas al final recurre a cualquier fórmula y de cualquier manera y es cierto que resulta muy llamativo de llegar a una niña de 7, 8 años sola en un cayuco cuando tiene a lo mejor alrededor a 140 o 150 adultos. Esto es uno de los elementos que está siendo especialmente llamativo y que, como bien dices, nos ha hecho tener que abrir 13 centros especiales para atender a las niñas y de manera muy especial atender a las más pequeñas y a los más pequeños. ¿Llegan solas porque salen solas o porque sus padres han muerto en la travesía? Pues esto es una tragedia que lamentablemente va por episodios y nos vamos encontrando con situaciones distintas cada semana y cada día. La semana pasada era el caso de esos dos menores de 6 y 8 años que sus padres morían en la travesía y llegaban solas. En otros casos, sus padres o sus madres la meten a última hora en esos cayucos para darle una buena aventura o para darle un buen futuro y prefieren arriesgar y abandonar a sus menores, a sus niñas y a sus niños en los cayucos antes que dejarlas a pasar las hambrunas y las necesidades que se pasan en sus tierras de origen. ¿En qué situación llegan? Pues en muchos casos llegan en grave situación de deshidratación, ¿no? Las condiciones, como nos podemos imaginar, en estos cayucos no son especialmente buenas y llegan con necesidad de agua. Depende mucho cuando el mar está muy mal, pues las travesías se alargan más de 7 días, 10 días, 13 días. Ya ha habido casos, como tuvimos recientemente también, donde un crucero que iba por medio del Atlántico se encontraba un cayuco que llevaba a la deriva semanas y semanas, ¿no? Esta es la situación en la que llegan a nuestras costas. Cuando decimos que en Canarias había ahora mismo 2.000 menores, hay capacidad para 2.000 menores, pero acoge a 6.000, esos 4.000 para los que no hay capacidad, ¿en qué situación están? ¿Dónde están? Y sobre todo, ¿qué va a pasar si, como todo apunta, parece que ahora con las semanas de más calor, siga llegando más gente, especialmente más menores no acompañados? Si no hay una solución inmediata, ¿qué van a hacer en Canarias para acoger a esta gente? Pues como ha dicho muchas veces el presidente, lo cierto es que nosotros seguimos atendiendo a estos menores
nos toca por humanidad, nos toca por solidaridad y nos toca porque además los convenios y las leyes nos obligan. Pero lo cierto es que estamos seriamente preocupados porque vemos que en estas últimas semanas ha vuelto a repuntar, otra vez a empezar a llegar un número de cayucos cada vez más importante. Ayer fueron 2, antes de ayer fueron otros 3, con alguna patera que también llega a las costas de Lanzarote o Fuerteventura. Y ciertamente si no se llega a este acuerdo a nivel nacional, estamos abocados a una situación no ya de una crisis humanitaria, sino de una auténtica tragedia humanitaria. La situación en la que están los menores en los centros, Canarias tiene límites en cuanto a su capacidad territorial para seguir creando recursos que puedan atender a estas niñas y niños. Canarias tiene límites en cuanto a la posibilidad de tener recursos humanos que sigan atendiendo a estos pequeños y obviamente vamos a vernos en una situación que se va a ir agravando conforme sigan llegando y como bien dices, ya van llegando las fechas en las que todos esperamos que vuelva a repuntar y podrán ser hasta 7.000, 10.000 los menores que lleguen de aquí a Navidad a Canarias. Pero tendrían que habilitar carpas, por ejemplo, para poder acogerles. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo, habilitando algunas carpas en islas como Lanzarote. Lamentablemente es una imagen que no queríamos ofrecer de España ni de la atención que... Es decir, niños, adolescentes y niñas y niños, cada vez más niñas, como usted nos describía, atendidos en carpas. Correcto. Esa es la situación en la que nos estamos viendo porque hay islas en las que es especialmente complicado crear y abrir recursos, como puede ser la isla de Lanzarote, que es otra de las islas de entrada de estas niñas y niños, y no nos ha quedado más remedio que habilitar carpas a pie de muelle para ya poder empezar a atenderlo. Y igualmente de la mejor manera posible. Así como están desbordadas las instalaciones, ¿hay atención psicológica para todos estos menores que llegan en estas condiciones después de una travesía que usted nos acaba de describir? Intentamos que estos menores tengan atención psicológica cuando llegan a los centros y sobre todo de manera muy especial en los casos donde son tan pequeños y han visto tragedias como las que han visto en el mar. Hay atención psicológica, se intenta, porque como ustedes imaginarán el estado de shock en el que llegan estas niñas y niños es algo incontable. Y lo cierto es que intentamos ofrecer, pero somos conscientes de que además la situación en la que estamos atendiendo a estos menores no nos permite poder dar garantías de que estamos teniendo el mejor de los tratos con ellos y sobre todo intentando evitar traumas que en el futuro puedan marcarlos para toda la vida. Queríamos hablar con usted, señor Candil, esta mañana para conocer de cerca la realidad y también para saber de qué es lo que estamos hablando, de qué es de lo que estamos hablando cada vez que hablamos de eso que se llama MENA, pero que en realidad son menores no acompañados. Son adolescentes, pero son también niñas y niños. Por ejemplo, usted nos describía de 6, 9 años. La niña que murió ayer tenía 2 años. Francis Candil, viceconsejero del Gobierno de Canarias, muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo y su atención y muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 17 de julio. Es el día en el que Pedro Sánchez va a acudir al Congreso a presentar lo que el Gobierno llama el Plan de Regeneración Democrática. El día después también de que el Constitucional anulase en parte la condena por Rosell a los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. Por ahí vamos a empezar el relato político de este día, que va a tener, sin embargo, un asunto central. Estamos a las puertas de la primera ola de calor del verano. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, de hecho hoy ya tenemos 15 provincias con avisos activados por altas temperaturas. Destacan ya, por ejemplo, los 41 grados que esperamos, por ejemplo, en Córdoba, 39 en Jaén. Suben mucho hoy también las temperaturas en el norte del país, hasta 36 grados en Zaragoza, 35 en Logroño. Todo ello en un día de cielos prácticamente despejados, salvo en la Comunidad Valenciana. Por allí sí tendremos algunas nubes en Valencia, alguna precipitación débil. En Canarias bajan un poco las temperaturas, pero mañana vuelven a subir y mañana ya se disparan
estarán en todo el territorio. Mañana será el primer día de esta ola de calor del verano, la primera ola de calor del verano, que promete ser muy intensa y también muy duradera. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Empieza ese pleno en el Congreso en el que Sánchez tiene que concretar cuáles son las propuestas que pretende negociar con los partidos dentro de ese plan al que se comprometió después de los 5 días de pausa que se tomó una vez que un juez de Madrid abrió el caso contra su mujer. Yolanda Díaz llegó a hablar ayer de la derogación de la ley Mordaza, aunque el Gobierno aclaró luego que se refería a una parte de esa ley. Son materias que tienen que ver con la libertad de expresión. Hay otras materias de la ley Mordaza que se están discutiendo con otros grupos y cuando tengamos el acuerdo global continuaremos el impulso de su tramitación. Y está por ver qué propone Sánchez contra los bulos y lo que ha definido como pseudomedios. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. 3 meses después de aquellos días para reflexionar, Pedro Sánchez expondrá hoy su plan de regeneración en un congreso que habrá que ver cómo se lo toman los socios, porque el presidente presentará, según fuentes del Gobierno, un esqueleto de medidas que podría incluir a medio plazo las aportaciones de otros partidos. Estas fuentes también nos confirman que los 3 ejes de intervención se van a basar en 3 conceptos: pluralidad, democracia y transparencia, y van a afectar al Poder Ejecutivo, al Legislativo y del que más hemos hablado, los medios de comunicación. Sobre este último, Sánchez anunciará la modificación del derecho al honor, a la rectificación y la intención de abordar cambios en la ley de publicidad institucional para incorporar transparencia en la financiación pública de medios. También va a explicar el acuerdo alcanzado con Sumar y adelantado por Yolanda Díaz para tratar la libertad de expresión en lo referente a despenalizar injurias a la corona y al sentimiento religioso. Los socios del Gobierno se quejaron ayer del baile de anuncios con la ley Mordaza y que la derogación se quede solo en una parte, no alcance, por ejemplo, a las devoluciones en caliente. Para el portavoz del PP, Miguel Tellado, lo que busca el Gobierno con su plan es censurar a los medios. No habrá ni una sola medida de control del Poder Ejecutivo ni a los altos cargos, pero sí palos en las ruedas para la acción de la justicia y para la acción de la prensa que quiera controlar a esos políticos. Tellado, que es muy crítico con el Gobierno, pero lo es más todavía con el Constitucional, que, como ya les anunciamos ayer aquí, acabó anulando en parte las condenas contra Chaves y Griñán por los ERE. Es un escándalo que el Gobierno quiera hacer del Tribunal Constitucional una especie de borrador mágico de la corrupción, un escándalo más en la España del escándalo en la que nos tiene atrapados Pedro Sánchez. Lo que hace el Constitucional es concluir, por una mayoría de 7 frente a 4 magistrados, que la Audiencia de Sevilla, en la sentencia de los ERE que avaló el Supremo, conculcó derechos fundamentales de los condenados: el derecho a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, porque ellos aplicaron una ley, dice el tribunal. Anula pues la condena por malversación contra Griñán y le mantiene parte de la prevaricación, y anula en parte también la de Chaves, que ahora responde al PP. Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Buenos días. Y tras el amparo del Constitucional a los expresidentes de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, Manuel Chaves señala a la persecución política del PP en este caso, en el que asegura que ha quedado demostrado que no hubo ninguna trama y que el único objetivo era ir a por su gobierno. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Y vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado. En el caso de José Antonio Griñán, este amparo anula la condena por malversación y prevaricación, indicando que Griñán no pudo prever el fraude. Griñán se siente satisfecho, aunque su abogado lamenta el daño irreparable. José María Calero. Claro que está satisfecho. Lo que ocurre es que, bueno, la condena son 10 años de sufrimiento y entonces la verdad es que es un poco irreparable todo el daño sufrido. Desde la Junta de Andalucía insisten en que seguirán haciendo lo posible por recuperar el dinero defraudado en la mayor causa de corrupción de España, según su portavoz. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Lo que también vamos a poder ver esta mañana en el Congreso es la relación que tengan, al menos en público, PP y Vox, después de que el partido de Abascal saliera de los gobiernos autonómicos que compartían. Las direcciones no dejan de cruzarse reproches. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pero Mariela, es muy llamativo el contraste con la realidad, porque en las comunidades los varones del PP están tratando de cuidar esa relación con Vox, conscientes de que les necesita en sus parlamentos. Y, por ejemplo, no van a hacer cambios para que Vox deje de presidir esas cámaras. Sí, el PP despliega una doble estrategia con
con Vox, guerra contra la Dirección Nacional para desgastar a Abascal y una política de guante blanco a nivel territorial para asegurar la gobernabilidad en sus territorios. Y en este contexto, a excepción de la balear Marga Pruens, el resto de varones populares apuestan por la continuidad de los presidentes de las Cortes de Vox. De hecho, según ha podido saber la cadena SER, ya hay varones del PP que han comunicado a los presidentes de sus parlamentos que no van a maniobrar para destituirles. En Baleares la situación es distinta porque el reglamento del Parlamento facilita el cese del presidente y además los ultras allí, Sastre, están tan fracturados que el PP no arriesga tanto su mayoría parlamentaria. Pero en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, cesar a estos altos cargos de Vox requeriría reformar el reglamento de las Cortes y hacerlo además con la izquierda, lo que arriesgaría claramente la posibilidad de sacar adelante iniciativas con Vox. Así que pese a la virulencia del discurso nacional, los varones del PP tratan de evitar la ruptura definitiva con los ultras y buscan tender puentes. Un contraste, desde luego. Mariela, gracias. Hasta luego. Hoy también... Es noticia el Parlamento Europeo y el reparto de vicepresidencias que se acordó ayer en la primera sesión de esta legislatura. Se hizo con un cordón sanitario inédito a 2 de las 3 ultraderechas, las que se consideran más ultras, dejando fuera de él al grupo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Además, renovó en su cargo a la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, con una mayoría histórica. Desde Estrasburgo, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Sí, la política maltesa del Partido Popular seguirá siendo la presidenta del Parlamento Europeo y se convierte, tras la votación de este martes, en la presidenta con más apoyo de la historia. 562 votos a favor, con apoyos de todos los grupos de la Cámara, salvo de la izquierda. Una reelección que demuestra, según la presidenta, que el centro político en Europa sigue vivo, ahora que más de un cuarto de los escaños de la Eurocámara lo ocupan partidos de extrema derecha. Metsola ha reivindicado un Parlamento fuerte en una Europa fuerte. La Europa que construye su futuro desde la memoria ha condenado la polarización en el discurso político europeo. Even political violence that foments anger and hate rather than builds hope and belief. Ha dicho que la política de la confrontación y el discurso del odio solo lleva a la violencia. De momento, la alianza de partidos europeístas resiste y, aunque es más frágil que la anterior legislatura, cuenta con los escaños suficientes, si no hay sorpresas, porque el voto es secreto para que la alemana Ursula von der Leyen sea ratificada este jueves al frente de la Comisión Europea. En 10 minutos el abierto. Hoy con Elisa de la Nuez, Víctor Lapuente y Ruth Ferrer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.